Buenas tardes, les saludamos desde la organización EDEPA, equipo de proyectos y asesoría social, agradeciendo la invitación para participar en este primer foro chat de ambiente y sostenibilidad que esperamos que sea totalmente de su agrado y podamos compartir algunas visiones en relación a la temática que vamos a trabajar hoy relacionada con alimentos sostenibles en las ciudades, una acción ciudadana. Para iniciar el intercambio de ideas, entonces, vamos a considerar cómo vemos nosotros la vida en las ciudades desde el punto de vista alimentario, en este caso, que básicamente es lo que nos ocupa en la tarde de hoy. Y en ese sentido, tenemos algunos criterios y consideraciones que pensamos importante puedan garantizarse alrededor de aquellos aspectos relacionados con la perspectiva socioambiental. Y esto significa de alguna manera que recordemos toda la dimensión que tiene el alimento desde el punto de vista ambiental, social y económico, que nos lleva a fijar algunos criterios, ¿verdad?, que tenemos que manejar cuando hablamos de una alimentación sostenible. Y nos trae entonces la discusión alrededor de qué significa una alimentación sostenible en los espacios urbanos. Cuando hablamos de espacios urbanos es porque estamos pensando que efectivamente, si lo comparamos con los espacios rurales, donde tenemos pequeños, medianos y grandes productores generando alimentos para la población, digamos, de un país determinado, como en el caso de Venezuela, allí nos vamos a encontrar con algunas bondades en relación a lo que puede estar ocurriendo en los espacios urbanos. Espacios urbanos que en su mayoría no disponen de algunas, digamos, circunstancias que favorezcan el desarrollo de la actividad productiva, agroproductiva en este caso, lo cual hace un tanto complicado y difícil entender cómo se puede hacer una relación favorable desde esas tres perspectivas que estamos considerando. Aquí nosotros estamos indicando una frase que viene de una iniciativa internacional relacionada con el alimento que se llama Slow Food, tiene su sede en Italia, y para Slow Food siempre va a ser muy importante que consideremos el alimento desde esa visión de bueno, limpio y justo. Bueno, teniendo en cuenta lo que significa el agradecer, digamos, a los que se dedican a la producción de alimentos en la mesa, que puedan llevar todo un trabajo y que ese trabajo se pueda convertir en una acción favorable. Cuando decimos limpio es porque pensamos que debe tenerse en consideración todos aquellos aspectos que promuevan un alimento que de alguna manera esté inmerso en una visión de desarrollo y de esa visión de desarrollo que contemple básicamente que esos alimentos deben tener pues un tratamiento que no incluya agrotóxicos ni agroquímicos para que efectivamente no tenga consecuencias en la salud de la población. Y cuando hablamos de alimento justo es porque entonces estamos pensando que es muy importante el que se entienda que todo aquel que produce alimentos también debe tenerse una consideración respecto a el rol que juega en la elaboración de los alimentos que se producen y que llegan a la mesa. Para iniciar el intercambio de ideas, entonces, vamos a considerar cómo vemos nosotros la vida en las ciudades desde el punto de vista alimentario, en este caso, que básicamente es lo que nos ocupa en la tarde de hoy. Y en ese sentido, tenemos algunos criterios y consideraciones
que pensamos importante puedan garantizarse alrededor de aquellos aspectos relacionados con la perspectiva socioambiental. Y esto significa de alguna manera que recordemos toda la dimensión que tiene el alimento desde el punto de vista ambiental, social y económico, que nos lleva a fijar algunos criterios, ¿verdad?, que tenemos que manejar cuando hablamos de una alimentación sostenible. Y nos trae entonces la discusión alrededor de qué significa una alimentación sostenible en los espacios urbanos. Cuando hablamos de espacios urbanos es porque estamos pensando que efectivamente, si lo comparamos con los espacios rurales, donde tenemos pequeños, medianos y grandes productores generando alimentos para la población, digamos, de un país determinado, como en el caso de Venezuela, allí nos vamos a encontrar con algunas bondades en relación a lo que puede estar ocurriendo en los espacios urbanos. Espacios urbanos que en su mayoría no disponen de algunas, digamos, circunstancias que favorezcan el desarrollo de la actividad productiva, agroproductiva en este caso, lo cual hace un tanto complicado y difícil entender cómo se puede hacer una relación favorable desde esas tres perspectivas que estamos considerando. Aquí nosotros estamos indicando una frase que viene de una iniciativa internacional relacionada con el alimento que se llama Slow Food, tiene su sede en Italia, y para Slow Food siempre va a ser muy importante que consideremos el alimento desde esa visión de bueno, limpio y justo. Bueno, teniendo en cuenta lo que significa el agradecer, digamos, a los que se dedican a la producción de alimentos en la mesa, que puedan llevar todo un trabajo y que ese trabajo se pueda convertir en una acción favorable. Cuando decimos limpio es porque pensamos que debe tenerse en consideración todos aquellos aspectos que promuevan un alimento que de alguna manera esté inmerso en una visión de desarrollo y de esa visión de desarrollo que contemple básicamente que esos alimentos deben tener pues un tratamiento que no incluya agrotóxicos ni agroquímicos para que efectivamente no tenga consecuencias en la salud de la población. Y cuando hablamos de alimento justo es porque entonces estamos pensando que es muy importante el que se entienda que todo aquel que produce alimentos también debe tenerse una consideración respecto a el rol que juega en la elaboración de los alimentos que se producen y que llegan a la mesa. Cuando entonces pensamos en el alimento como parte de la vida en los espacios urbanos, hay una primera inquietud que surge alrededor de esta perspectiva y es cómo nosotros consideramos lo que está, digamos, ocurriendo, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Caracas, cuando sabemos que la ciudad de Caracas no tiene una producción de alimentos para satisfacer las necesidades locales. En ese sentido, entonces, cabe la pregunta, ¿cómo se relaciona esa posibilidad de producir alimentos en localidades distintas a Caracas y todo lo que representa el recorrido, el camino que esos alimentos deben tener para llegar a la mesa de las personas que habitan en Caracas? Eso, desde una visión ambiental, entonces nos lleva, por ejemplo, a considerar todo lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero por el
traslado, digamos, de alimentos de los espacios rurales a la ciudad. Luego, digamos, todo lo que está relacionado con gasolina, con medios, digamos, de transporte, que en el caso nuestro básicamente estamos hablando de transporte que viene por vía terrestre y que no estamos utilizando eh, como en otras localidades o en otros espacios del mundo, eh, el transporte a través, por ejemplo, de trenes que minimizaría efectivamente esos efectos de gases invernadero. Esa es una consideración bien importante cuando entonces nosotros hablamos del alimento, su producción en relación a cómo esos alimentos se consumen en los espacios urbanos. De la misma manera, entonces tenemos que pensar todo lo que está relacionado o la conexión que existe entre los alimentos y los ecosistemas alimentarios. Y esos ecosistemas alimentarios también pues son objeto de atención o deben ser objeto de atención porque en la medida en que nosotros no favorecemos la protección de los espacios naturales donde los alimentos se producen, allí nosotros también entonces estamos contribuyendo pues a una afectación de lo que significa la vida, digamos, en la naturaleza donde esos alimentos se producen. Es como el segundo aspecto que para nosotros es bien importante recalcar cuando entonces nosotros hablamos de esta dinámica que debe existir en los espacios urbanos y que tenemos que tomar en consideración lo que eso significa cuando los alimentos pues no los tenemos o no los producimos en el espacio donde vivimos. Y por otro lado está todo lo que nosotros tendríamos que ir considerando en relación a la pérdida del patrimonio gastronómico local. ¿Y qué quiere decir esto? Que en la medida en que nosotros nos alejamos de aquellos espacios donde efectivamente hay una valoración gastronómica de lo local y nos concentramos en tener acceso a alimentos que básicamente muchos de ellos pues son producidos de manera genérica, que no contemplan la visión de aquellos que se dedican a generar valoración gastronómica tradicional, por ejemplo. Eso nos lleva entonces también a tener en cuenta que es un valor que de alguna manera estamos perdiendo en los espacios urbanos si no lo tomamos en consideración. Luego, todo esto nos lleva a tres aspectos que son importantes de tomar en cuenta. Por una parte, que si efectivamente nosotros tenemos una afectación del alimento a partir pues, de lo que significa su producción basada en agrotóxicos o agroquímicos, que tenemos unos alimentos que tienen que hacer un recorrido muy largo para poder llegar a la ciudad y que tenemos unos alimentos que no están considerando la valoración de los ecosistemas donde ellos se producen, todo esto tiene una repercusión en la salud, digamos, de la población, en la seguridad alimentaria y en la integración de la toma de decisiones alimentarias que tenemos que tener como sociedad. Vamos entonces a mencionar las experiencias que traemos dentro del conjunto de otras que nosotros hemos visualizado, ¿verdad? Y que estas pueden ser de alguna manera representativas porque efectivamente están relacionadas con nuestro entorno latinoamericano en dos casos y en un caso relacionado pues con el, la localidad de Madrid en España, donde hay un interés efectivamente para canalizar este tipo de iniciativas que conduzcan a mejorar
eh, ampliar, modificar lo que hasta ahora hemos señalado en relación a la necesidad de tener huertos urbanos que vayan minimizando los efectos que tiene el, eh, el traer a las ciudades alimentos que se producen y que son, digamos, importantes para la población, pero que tienen unas consideraciones, como ya dijimos, desde el punto de vista ambiental, social y económico, indudablemente. Entonces, ubicándonos pues en las experiencias que queremos compartir, estamos hablando en primer lugar de los huertos ecológicos en alquiler, que es una experiencia que se desarrolla en Madrid, en El Escorial, y que está acompañando esa experiencia a familias de la sierra en la creación y mantenimiento de huertos ecológicos para autoconsumo. Esa vivencia de huertos en alquiler se ha popularizado de alguna manera en estas zonas de España y tiene como resultado que efectivamente hay un acuerdo, digamos, entre los distintos productores que allí se vinculan para que ellos tengan la posibilidad de generar los alimentos requeridos en su espacio y también la posibilidad de comercializar pues excedentes que puedan tener para otras localidades que estén alrededor. Esa experiencia es una de las ideas que se plantean cuando estamos hablando de esta perspectiva de huertos urbanos y, sin duda contribuye a superar parte de los aspectos que ya señalamos, porque entonces va garantizando que más pequeños productores se vayan vinculando a la actividad y que eso pueda permitir un mayor desarrollo de enlace y de relacionamiento con la, la población que demanda los alimentos, entendiendo que todos esos alimentos que se producen están basados en esa perspectiva agroecológica o de agricultura regenerativa, que es, digamos, uno de los últimos términos que se viene acuñando en todo este análisis, desarrollo y conceptualización de lo que son las consideraciones agroproductivas. La otra experiencia muy interesante que también vale la pena revisar y considerar pues en nuestro intercambio de hoy son las huertas urbanas que se desarrollan en Santiago de Chile, en un municipio denominado La Reina. Y aquí ha ocurrido algo muy valioso para transmitir, y es que efectivamente esos huertos urbanos de La Reina están subvencionados a través del municipio que corresponde, y esa subvención ha permitido que los pequeños productores de la ciudad de Santiago de Chile se vayan incorporando progresivamente en calidad de préstamo, ¿verdad? A, a el desarrollo de estas actividades de huerto, de producción de alimentos, y que de alguna manera también aporte incluso la posibilidad de compartir alimentos con vecinos del municipio que carezcan, digamos, de poder adquisitivo para poder comprar los alimentos requeridos. Esa experiencia es una de estas tres que estamos indicando aquí, es una de las que tiene probablemente mayor desarrollo, tiempo de ejecución, y pensamos que
alguna vivencia como esta, perfectamente nosotros pudiéramos considerarla en alguno de los municipios que conforman la Gran Caracas, ¿sí? Porque las posibilidades para hacerlo perfectamente son válidas, estarían, digamos, a la mano de algunas de las organizaciones que pueden ir desarrollando estas iniciativas y nos parece pues que vale la pena poderlas compartir y transmitir en esta oportunidad y por supuesto en sucesivas eh, eh, ocasiones en las cuales nosotros podamos intercambiar sobre la temática. Y la otra experiencia que se desarrolla en Perú que se llama Huerto Ayllu 21, es una experiencia en una localidad, digamos, no gran ciudad como Caracas, sino una experiencia, digamos, de ciudades intermedias. Y lo interesante de ella es que es una experiencia que está llevada básicamente por mujeres, en su mayoría mujeres adultos mayores, y que de, de esta manera ellas van desarrollando sus eh, eh, prácticas de huertos urbanos comunitarios, agroecológicos, en esos espacios. Eso, si bien es, digamos, una acción que se está desarrollando a través de unas organizaciones locales, organizaciones civiles locales, también tiene pues alguna vinculación con el espacio público y eso trae un poco a la memoria que en el caso de Venezuela, a través de la institución que se ha dedicado pues a los temas de adultos mayores en el país, se desarrolló hace un buen tiempo atrás la posibilidad de huertos urbanos em, que permitieran la incorporación de adultos mayores a esa práctica, a ese tipo de actividad. Eso en el momento actual pues no está tan en funcionamiento, pero sí tendríamos que tenerlo en consideración porque efectivamente tal como lo están haciendo en Perú, es una posibilidad de incorporar adultos mayores a este tipo de actividad no solo porque tengan tiempo disponible, sino porque tienen una experiencia que puede ser compartida y transmitida a generaciones futuras. Tal vez antes de referirnos a estas experiencias de otras eh, latitudes, nosotros pudiéramos de alguna manera pensar en lo que nos ocurre con los alimentos que vienen de la zona andina de Venezuela, donde se producen buena parte de los alimentos que llegan a la ciudad, a Caracas, pues en este caso. Y cuando pensamos en esa circunstancia, tendríamos entonces que hacer un análisis de lo que eso representa, de lo que representa desde el punto de vista eh, social, ¿verdad? De lo que representa desde el punto de vista económico, y, y cómo la producción de esos alimentos, inclusive para algunos, ya está determinándose como una producción que básicamente está haciendo uso de agrotóxicos para garantizar mayor producción, que es la que está demandando ciudades como Caracas. Ese ejemplo pudiéramos más adelante en este foro chat, compartirlo, intercambiar sobre ello, porque de allí es donde parte justamente las circunstancias que nosotros estamos refiriendo y que son las que de alguna manera en forma conjunta, y eso nos lleva al último aspecto que vamos a comentar en este foro chat, que está relacionado con nuestra acción ciudadana. En el caso de Venezuela, pudiéramos mencionar
algunas experiencias hoy en concreto. Sin embargo, tendríamos que señalar que se cuenta con unas posibilidades de recopilar mucha información de experiencias que tienen que ver con eh, huertos en el país y, y en el caso de localidades pues, que están alrededor de Caracas, tendríamos pocas experiencias de huertos urbanos que, que registrar y de algunas de ellas, de ese total pues, de experiencias que pudiéramos registrar, tal vez dos de ellas han surgido como respuesta a una situación de crisis económica que, bueno, que ha inducido pues, a los pequeños productores a desarrollar prácticas agrícolas, prácticas hortícolas, para garantizar su consumo familiar, lo cual pues le favorece desde el punto de vista de su posibilidad económica para adquirir alimentos de otra manera y también para generar alguna posibilidad de comercialización de aquellos productos que ellos siembran y cosechan en su espacio. Aquí estamos hablando de zonas que están ubicadas en el área del municipio Sucre, específicamente en la zona de Petare, donde podemos encontrar este tipo de experiencia y consideramos que tienen un valor muy importante, probablemente requieren de un acompañamiento para que esto evolucione, digamos, hacia ese espacio que justamente estamos comentando y que se convierta en prácticas permanentes que no solamente por una circunstancia de crisis económica la población tenga que acudir a ellas, sino que resuelvan satisfactoriamente la posibilidad de producir alimentos para ese entorno familiar, para ese entorno comunitario donde ellos se localizan. Y, y también existe, digamos, algunas otras experiencias que directamente pues, nosotros hemos identificado de huertos urbanos. De hecho, una persona, digamos, parte de aliado nuestro como equipo de trabajo, viene desarrollando un huerto urbano ubicado en las zonas de San Bernardino y allí pues la experiencia que está teniendo es bien significativa, que puede ser transmitida a todo aquel pues que tenga interés en este tipo de actividades. ¿Qué es un producto kilómetro cero? El concepto de producto kilómetro cero hace referencia al esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad, comarca o región. Específicamente en el ámbito de la alimentación, hace referencia a la producción, procesamiento, distribución y consumo integrados. De esta forma se mejora la economía, el medio ambiente, la salud y las relaciones sociales de un lugar en particular. Esto se considera parte de un movimiento más amplio, el movimiento sostenible. Todo lo que hemos conversado hasta este momento nos lleva entonces a considerar tres variables fundamentales, ¿verdad? Para nosotros mantener este criterio de requerimiento, de necesidad de ampliar una visión en ciudades que esté relacionada con eh, huertos y que eso vaya progresivamente garantizando eh, la- las circunstancias de una ciudad que termine organizándose internamente para garantizar el acceso a alimentos requeridos para la vida.
Tendríamos entonces que mencionar tres aspectos fundamentales de todo lo que hemos comentado hasta el momento, y es en primer lugar la necesidad de ahondar en el conocimiento de lo que significan prácticas agrícolas sostenibles en contraste con aquellas que están básicamente referidas al uso de productos químicos y que son, por supuesto, nada amigables con el ambiente, que afectan los ecosistemas donde la actividad se desarrolla y que finalmente no favorecen la salud humana. Si esos aspectos nosotros lo tenemos en cuenta cuando hablamos de desarrollar cultivos de manera natural, entonces ya estamos cumpliendo, digamos, con uno de los criterios básicos para pensar en esta perspectiva de huertos urbanos, que no es solamente producir alimentos por producir, sino la característica, las condiciones y la calidad de ese alimento que se produce. En segundo lugar, apuntar a la sustentabilidad y seguridad alimentaria, que son dos elementos claves cuando hablamos de esa necesidad de incorporar la perspectiva de huertos urbanos en las ciudades, por todo lo que ya comentamos, y que hace, digamos, mucho más accesible, mucho más viable el que se pueda garantizar alimentos para la población local. Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de pequeños productores que se vinculan, ¿verdad? Que se articulan a este tipo de actividades, que en términos generales pareciera, por lo que uno va recogiendo en información, que a estos pequeños productores les, les resulta un tanto complejo pensar que ellos puedan desarrollar su actividad de manera conjunta con otros pequeños productores, y eso nos lleva al tercer punto de lo que aquí estamos comentando como criterio básico para garantizar este tipo de acciones, y es la necesidad de pensar en redes de participación ciudadana, ¿verdad? Con lo cual la suma de pequeños productores asociados a- a el trabajo de producción de alimentos sanos y saludables pudiera estar articulándose, ¿verdad?, en distintos aspectos que forman parte de esa cadena de producción alimentaria, que va obviamente desde el aspecto que tenga que ver con la preparación de tierra, con las actividades que están asociadas a suelos, a lo que eso significa, pues porque es muy importante garantizar suelos adecuados para la producción de alimentos que se requiere. Aquello que está relacionado con el compostaje, que es muy importante indudablemente tenerlo en consideración. El, el todo lo que se deriva de ese proceso productivo, y que ese proceso productivo deja algunos eh, aspectos que no se manipulan de manera adecuada en su momento, algunos eh, insumos que no se manipulan, y esos insumos pues efectivamente deben ser convertidos en procesos de reciclaje o de economía circular, lo cual nos lleva a que nosotros hoy pensemos que una parte importante de lo que se produce puede generar eh, desechos orgánicos que a su vez se pueden convertir en abono, y que eso nuevamente vuelve al ciclo de producción, y ese ciclo de producción es la que está garantizando estos procesos de economía circular. Todo eso conlleva a pensar que este trabajo requiere una visión de red, una visión de participación mancomunada, y que allí con esa suma de estos tres criterios que tenemos acá, básicamente
presentado. Eso no quiere decir que no tengamos otros, pero estos tres son como los fundamentales. Podemos entonces pensar en que estaríamos construyendo espacios de encuentro e intercambio de productores y consumidores armónicos, amigables con el ambiente, sostenibles y que finalmente permitan ir garantizando la seguridad alimentaria de la población ubicada en los espacios urbanos. Bien, todo lo que hemos conversado hasta el momento nos induce a pensar que efectivamente debemos considerar eh, la acción de producción de alimentos en huertos urbanos eh, como una acción, digamos, donde tengamos el concurso, la participación ciudadana desde un ámbito, desde un enfoque educativo en lo familiar, escolar y comunitario. Si eso es parte de lo que nosotros deberíamos estar planteándonos en este foro chat, que no es solamente pensar en la producción de alimentos porque requerimos garantizar el consumo de alimentos, también es muy importante dejar sentado el que a través de esta perspectiva de práctica asociada al tema alimentario, nosotros vayamos construyendo ciudadanía. Y construir ciudadanía significa que en estos tres ámbitos que estamos considerando, lo familiar, escolar y comunitario, podamos garantizar el involucramiento de muchos sectores de la población a este proceso, comenzando por supuesto con los niños y jóvenes que son, digamos, la generación de relevo que pudiera garantizar continuidad de lo que estamos planteando. Con ello, adultos mayores, que ya nos mencionamos y que pensamos que son importantes porque son aquellos que transmiten de generación en generación lo que son los valores desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de vinculación de lo que es su patrimonio como formadores pues, de una sociedad. Todo ello, por supuesto, relacionado con estos pequeños productores locales que en las primeras de cambio, pues estamos hablando de unos pequeños productores que pueden existir, que pueden estar presentes en los espacios urbanos, pero que también probablemente va a requerir la formación de otras personas que puedan estar interesadas en este tipo de actividad y que a lo mejor consideren a partir de este tipo de trabajo que ellos pueden perfectamente incorporarse a esta realidad de pequeños productores para tener pues la opción de generación de alimentos, no solo para su grupo familiar, él o ella y su grupo familiar, sino también para su espacio comunitario. Y luego, indudablemente, que con todo este esfuerzo, el poder promover prácticas limpias que no incorporen agrotóxicos en los procesos productivos o en el ciclo productivo y lleva a que nosotros tengamos en cuenta que, que desde el momento de plantar semilla hasta la cosecha, pues todo este intercambio de experiencias que se traducen en bajar significativamente los efectos eh, en el ambiente, en la calidad de vida de la población, en, digamos, todo lo que está asociado inclusive al recurso hídrico, que también tiene una afectación cuando se hace uso de agrotóxicos en la producción agrícola, para que en la medida en que nosotros vamos progresando, profundizando, podemos ir contribuyendo de esa manera a
tener, digamos, una valoración y un reconocimiento de esa naturaleza que es de la que nosotros estamos derivando los alimentos que producimos y los alimentos que van a la mesa. Entonces, es muy importante, digamos, tener esto como espacio de relacionamiento para nosotros poder tener una visión, digamos, integral de lo que estamos planteando desde la perspectiva de esto que estamos llamando alimentación sostenible. Bien, todo lo que hemos conversado hasta el momento nos induce a pensar que efectivamente debemos considerar la acción de producción de alimentos en huertos urbanos eh, como una acción, digamos, donde tengamos el concurso, la participación ciudadana desde un ámbito, desde un enfoque educativo en lo familiar, escolar y comunitario. Si eso es parte de lo que nosotros deberíamos estar planteándonos en este foro chat, que no es solamente pensar en la producción de alimentos porque requerimos garantizar el consumo de alimentos, también es muy importante dejar sentado el que a través de esta perspectiva de práctica asociada al tema alimentario, nosotros vayamos construyendo ciudadanía. Y construir ciudadanía significa que en estos tres ámbitos que estamos considerando, lo familiar, escolar y comunitario, podamos garantizar el involucramiento de muchos sectores de la población a este proceso, comenzando por supuesto con los niños y jóvenes que son, digamos, la generación de relevo que pudiera garantizar continuidad de lo que estamos planteando. Con ello, adultos mayores, que ya nos mencionamos y que pensamos que son importantes porque son aquellos que transmiten de generación en generación lo que son los valores desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de vinculación de lo que es su patrimonio como formadores pues, de una sociedad. Todo ello, por supuesto, relacionado con estos pequeños productores locales que en las primeras de cambio, pues estamos hablando de unos pequeños productores que pueden existir, que pueden estar presentes en los espacios urbanos, pero que también probablemente va a requerir la formación de otras personas que puedan estar interesadas en este tipo de actividad y que a lo mejor consideren a partir de este tipo de trabajo que ellos pueden perfectamente incorporarse a esta realidad de pequeños productores para eh, tener pues la opción de generación de alimentos, no solo para su grupo familiar, él o ella y su grupo familiar, sino también para su espacio comunitario. Y luego, indudablemente, que con todo este esfuerzo, el poder promover prácticas limpias que no incorporen agrotóxicos en los procesos productivos o en el ciclo productivo, y lleva a que nosotros tengamos en cuenta que, que desde el momento de plantar semilla hasta la cosecha, pues todo este intercambio de experiencias que se traducen en bajar significativamente los efectos eh, en el ambiente, en la calidad de vida de la población, en, digamos, todo lo que está asociado inclusive al recurso hídrico, que también tiene una afectación cuando se hace uso de agrotóxicos en la producción agrícola, para que
en la medida en que nosotros vamos progresando, profundizando, podemos ir contribuyendo de esa manera a tener, digamos, una valoración y un reconocimiento de esa naturaleza que es de la que nosotros estamos derivando los alimentos que producimos y los alimentos que van a la mesa. Entonces, es muy importante, digamos, tener esto como espacio de relacionamiento para nosotros poder tener una visión, digamos, integral de lo que estamos planteando desde la perspectiva de, de esto que estamos llamando alimentación sostenible.